que al colegio es que tengamos estos espacios, que nos conozcamos, que hagamos preguntas, ¿sí? Y por supuesto que sea un tema importante, de diligencia, que se repercuta en cada una de nuestras actividades. Entonces hoy por fortuna tenemos la compañía de nuestro colegiado, el doctor Alexis Barul Perea, ¿sí? Quien, como ya por supuesto ustedes saben la convocatoria, el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿sí? Que se enmarca en el gran concepto y tema de la competencia real, ¿sí? Entonces, pues este es apenas una de de un gran debate. ¿Cómo hemos hecho las dinámicas con otras tertulias? Si quedan preguntas, incluso después que pedimos el apoyo al doctor para contestarlas, para preguntarlas, para seguirlas. Nosotros sabemos que estas conferencias presenciales son más difíciles, son más demandantes por el tema del horario, por el tema del transporte, pero no podemos perder estos espacios. De hecho, muchas veces cuando se hace rendición de cuentas, se pide eso, ¿no? Que hagamos actividades, que veamos, que hagamos actividades académicas. Entonces, por eso esta quedó solamente presencial. Pero, por supuesto, para tener una memoria de la conferencia, la vamos a grabar. Entonces, pues ya el doctor Farud nos dará su pertinencia al tema. Y ¿cómo prefiere? ¿Con las preguntas van surgiendo o al final? Al final, bueno, entonces ya sabemos, tenemos las preguntas para el final. Y bueno, doctor, el escenario es suyo y muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muy buenas noches. Primero que todo, doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda el día de hoy de compartir en tan importante espacio como es el Colegio de Abogados Comercialistas. Traer un tema que no solamente es de actualidad, sino que es de alta polémica en el ámbito del derecho de la competencia y que supone entrar un reto que hace mucho tiempo creo que es importante proponerse, y es proponer interpretaciones de la ley, sobre todo de leyes que son de áreas del derecho que son tan fundamentados en normativa extranjera como normativa norteamericana o normativa europea, pero desde Colombia, proponer soluciones a temas que hace rato no se vienen solucionando en el derecho de la competencia. Hay que decirlo, lamentablemente en Colombia nosotros, lejos de estar proponiendo soluciones desde Colombia para el mundo, simplemente estamos adoptando posiciones y con ello ya creemos que solucionamos problemas que realmente aquí tienen variaciones diferentes y que nos llevan a pensar, para hablar en términos de moda, en lo que es la batalla cultural jurídica. El derecho comercial colombiano en general ha tenido un desarrollo desde el año 70 muy importante, donde hemos podido realmente con nuestro Código de Comercio desarrollar instituciones que se adaptaron a la realidad colombiana y que por ello han logrado que, pese a las modificaciones que se han hecho, por ejemplo, en materia societaria, o que se hizo cuando se hizo en el año 2000, la suspensión de las normas de comercio relativas a propiedad intelectual por la adopción de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en general vemos que nuestro Código de Comercio lleva más de 50 años y nos muestra una vigencia y una adaptación a lo que es el mercado colombiano. En materia de derecho de la competencia, nosotros tenemos unos elementos importantes. Tenemos unas normas que nos vienen acompañando. Normalmente se hace referencia que desde el año 59, pero existen normas previas que nos han demostrado la importancia que tiene competir. En esta conferencia se llama Otro ocupa mi lugar, como aquella famosa balada de los años 70, que tiene como objetivo mostrar un caso que se viene presentando a repetición en la práctica de lo que es la contratación estatal. Es un caso en el cual encontramos nosotros que una persona dueña de varias empresas, o por lo menos que tiene, digamos, influencia o control sobre algunas empresas, las presenta en determinados procesos de contratación, sea procesos de licitación pública, procesos de selección abreviado y demás, con la intención
de que alguna de esas empresas logre ser adjudicataria. Desde ese punto de vista, anticipo, lo que se ha visto o lo que ha resuelto la autoridad de competencia en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, que eso constituye una práctica restrictiva de la competencia. Tengo que adelantar mi posición, y es que creo que nosotros aquí venimos cometiendo un error, porque nos hemos acostumbrado a suponer que las normas colombianas dicen algo con fundamento en lo que dice la doctrina extranjera o los pronunciamientos de las jurisprudenciales de los distintos tribunales extranjeros o de las autoridades de competencia. Para esto, creo que es importante que nosotros empecemos por desarrollar temas básicos como lo que es el derecho a la competencia, el derecho a la competencia y su crecimiento económico, lo que es un poco de la historia, lo que es la vigencia normativa actualmente del derecho a la competencia y algunos otros temas relacionados ya directamente con la contratación pública y la competencia. Sigamos. Para ello, lo primero que tenemos que enunciar es que el derecho de la competencia en la actualidad es una de esas áreas que nació en el derecho comercial y que poco a poco se ha ido escindiendo junto con otras áreas como el derecho de autor, con el derecho de la propiedad industrial y con el derecho del consumidor, y que nos llevan a hablar hoy de un área que se desprende, un área hija del derecho del derecho comercial, como es el derecho económico. ¿Y por qué decimos un área hija del derecho comercial? Porque se extiende del derecho comercial, pero hoy encontramos que la intervención del Estado en este tipo de regulaciones, la intervención y lo que es el interés público que ésta genera, hacen que vaya más allá de las meras relaciones comerciales. Y en ese sentido uno puede definir el derecho a la competencia como ese conjunto de normas que tiene por objetivo proteger la libre y la leal competencia de los mercados. Básicamente lo que trata el derecho a la competencia es de que por una parte se puedan reprimir conductas que se consideran anticompetitivas y por otra parte se puedan reprimir conductas que se consideran desleales. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esto. Y eso nos lleva de entrada a pensar que en el derecho de la competencia existen tres grandes bloques de estudio, que son, por un lado, las prácticas restrictivas de la competencia, y ustedes recordarán el famoso cartel de los pañales, y recordarán por allá el cartel de los cementos, el cartel de las líneas telefónicas, entre otros tantos carteles que hemos visto a lo largo de tantos años. Hay un tema que, si bien pertenece al de la práctica restrictiva, ha adquirido gran importancia en los últimos años en el derecho a la competencia, y son las llamadas integraciones empresariales, donde básicamente lo que busca la autoridad de competencia es prevenir, antes de que una integración se dé, que ésta pueda llegar a ser tan nociva para el mercado que genere un competidor que no encuentre respuesta no encuentre respuesta de otro. El caso más reciente, por supuesto, fue la fusión entre Avianca y Viva Colombia, que algunos doctrinales llamaron que era una fusión asesina o una integración asesina, pues se dice que el único objetivo real era comprar la segunda compañía más importante del país y quebrarla para quedarse con la cuota del mercado. Y un último caso es el caso de la competencia desleal, que anda muy de moda por casos que han sido muy famosos, en donde nosotros encontramos que hay conductas que lo que hacen o lo que buscan es atacar esa ética, esa lealtad esperable de los participantes del mercado. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay que proteger la libre competencia? ¿Por qué hay que proteger la competencia? Y para eso la respuesta que uno encuentra es decir, mire, si uno tuviera que explicar por qué yo tengo que proteger la competencia, yo diría que para que haya mayor número de competidores,
Porque al haber mayor número de competidores, aumentan las cantidades de un bien o servicio disponibles en el mercado. Si aumenta la cantidad, la competencia va a generar efectos como, por ejemplo, que haya mayor, los competidores busquen bajar sus precios, ofrecer mayor calidad y como consecuencia de ello, el consumidor va a tener ahorros que van a generar que tenga, por supuesto, excedentes para invertir en otros bienes o servicios. Digamos. Y cuando uno habla del derecho de la competencia, el derecho de la competencia es una de las áreas que por su propia naturaleza está influenciada por el pensamiento económico. Y aquí hay dos grandes bloques de pensamiento. Aquellos que consideran que el derecho de la competencia no tiene ningún sentido de existir, como hablamos básicamente de Milton Friedman y Edwin Rockefeller, los cuales coinciden en decir que la regulación antitrust, como lo llaman en Estados Unidos, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y dice Friedman en un libro que se llama Libre para elegir, dice, es que resulta que si yo hago un cartel, si yo hago un acuerdo con otra persona para subirle, por ejemplo, el precio del agua, nosotros vamos a estar en el cartel por un tiempo. Pero el incentivo a la traición, el incentivo a yo quedarme con el mercado, va a generar que en el mediano plazo o en el corto plazo yo baje el precio. Por su parte, Robert Cutter y Richard Posner están de acuerdo con la existencia del derecho de la competencia y entienden a grandes rasgos que el derecho de la competencia se justifica en la medida en que permite una acción rápida del Estado para intervenir en el mercado y para corregir las fallas del mercado, entre ellas la creación de situaciones monopolísticas. Pues al final del día, una situación de cartel en determinados supuestos, el cartel, cuando hay un acuerdo de precios entre competidores, se portan de la misma manera en que se portaría un monopolio. Digamos. Hablando un poco de lo que es la normativa en Colombia, nosotros tenemos que decir que en Colombia ha habido diversas normas de derecho de la competencia y hablamos no solamente de normas generales, sino de normas sectoriales. Y estas normas, a grandes rasgos, y las que luego siguientemente, son la Ley 155 del año 1959, que tiene la cláusula general que va a ser objeto de debate en este caso, el decreto 2153 del año 1992, que fue por medio del cual se reformó la Superintendencia de Industria y Comercio y que trae consigo conductas, las conductas propias del derecho de conductas tipificadas en materia de competencia y la Ley 1340 del año 2009, que es lo que se conoce como la reforma a la Ley de Competencia, y que es nuestra ley más actualizada. Y si nosotros hablamos de derecho, y aquí donde empieza la crítica a la práctica de lo que es el derecho de la competencia, y es que el derecho de la competencia, como digo, es un derecho fuertemente influido por la economía. Es un derecho donde el análisis económico es importantísimo, pero donde los abogados no nos podemos olvidar que la materia se llama derecho de la competencia, y por ende, antes de ser competencia, esto es derecho. Y aquí nuestra Corte Constitucional ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del derecho de la competencia, empezando porque en la interpretación del artículo 333, el cual dice que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidad, nuestra Corte Constitucional nos ha venido enseñando que la libertad de empresa le otorga a toda persona el derecho a ejercer y desarrollar determinada actividad económica de acuerdo con nuestro modelo económico. Recientemente, como ya hace en el año 2017, la Corte Constitucional profirió una sentencia que ha sido una sentencia que ha marcado un antes y un después del derecho de la competencia. ¿Y esto por qué? Porque primeramente esta sentencia nos recordó qué es, o nos definió qué es la libertad de competencia. Y nos dijo que la libertad de competencia acontece cuando un conjunto de empresarios o sujetos económicos en igualdad de condiciones frente a las normas ponen el esfuerzo, es
producir recursos para tratar de ganar una clientela, para tratar de hacerse una cuota de mercado. Y luego nos habló de quién es el núcleo esencial y cuáles son las prerrogativas que tiene la libre competencia. Y nos dijo, ¿cuáles son esos parámetros sobre los cuales se rige la libre competencia? El primero es la posibilidad de concurrir al mercado. El segundo es la posibilidad de, estando en el mercado, ofrecer bienes y servicios en condiciones y ventajas comerciales que yo estime oportunas. Y el tercero es la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario, digamos. Y prestemos mucha atención a esto que nos ha dicho la Corte Constitucional, porque en la Ley 1340 del año 2009 se dice específicamente cuáles son los objetivos de la Ley de Competencia en Colombia. Y esto va a ser muy importante para resolver este tipo de casos que venimos a resolver. Y es que los objetivos aquí son tres: la libre participación de las empresas en el mercado, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Y cuando nosotros hablamos de esta libre participación, quiere decir que todo el mundo pueda participar en un mercado según las condiciones exigidas en la ley. Así, por ejemplo, los bancos, que son entidades hiperreguladas, que tienen una regulación sectorial, un grupo de personas podrá crear un banco siempre y cuando cumpla con las condiciones de la regulación. Por el contrario, en otros casos, como por ejemplo se trata de los negocios de retail, que no tienen una regulación particular, pues cualquier persona podrá efectivamente colocar en el mercado y abrir un local comercial para Entonces, cuando hablamos en términos materia, vamos a ver cómo la competencia ha generado un cambio particular en lo que son los procesos de contratación pública. Cuando uno veía, en principio, ya recordarán en la universidad, uno veía lo que era contratación estatal. Si algo veía uno realmente lejos, era la posibilidad de que los contratantes se pudieran ver alguna vez como verdaderos competidores. De hecho, uno veía y entendía que el proceso de contratación estatal era un proceso de derecho administrativo puro. Era un proceso en el cual había unas ofertas y había una demanda del Estado y había unas ofertas por parte de los participantes en los distintos procesos. Y entonces la contratación estatal se caracterizaba por varios tipos, o se caracteriza en Colombia por varios elementos. El primero es que es un régimen de contratación especial. El segundo, que hay diversos tipos de modalidades de contratación pública. El tercero es que el principio que funge es el principio de selección objetiva. Se trata de que gane el mejor, como bien dice. Pero para que esto ocurra, y es aquí donde el derecho de la competencia permea la contratación estatal, se requiere que el mercado esté efectivamente en competencia, que haya oferentes que ofrezcan precios y cantidades que busquen satisfacer la necesidad del Estado, digamos. Y así en la contratación pública nosotros encontramos diversos procesos de selección. Entre ellos tenemos las licitaciones, los concursos, la selección abreviada, la contratación directa y una contratación que es muy importante, que es la contratación vía bolsa mercantil o lo que llamamos hoy en Colombia el mercado público de compra. Y es que la contratación estatal es tan importante en un país como Colombia que, según información del DANE para el año 2021, la contratación estatal llegó a significar el 15% del Producto Interno Bruto. En años anteriores ha llegado a significar entre el 12 y el 13%. Y con posterioridad a la pandemia, se ha dicho por parte de muchos economistas, de muchos expertos, que las compras públicas son, siguiendo por supuesto lo que era la filosofía de Keynes, el keynesianismo, la contratación pública es un elemento fundamental para la reactivación de la economía post-pandémica. Y aquí viene la pregunta. Bueno, pero venimos hablando de
libre competencia, y nosotros hemos hablado de libre competencia, pero no hemos hablado de lo que es la competencia desleal. ¿Qué pasa con estas áreas? ¿Son hermanas? ¿Son dos temas totalmente aislados? Y yo creo que aquí hay que decir algo desde la práctica. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica se tiende a considerar que la libre competencia y la competencia desleal son dos bloques hermanos de un mismo derecho, que es el derecho de la competencia. Pero se ha considerado que en realidad los procesos relacionados con libre competencia son mucho más importantes que los procesos que tienen que ver con competencia desleal. Y yo, como abogado litigante, tengo una posición totalmente contraria a esto que ha sido, a esta idea generalizada. ¿Y esto por qué? Lo primero, porque siempre se van a encontrar más casos de competencia desleal que de práctica restrictiva de la competencia. ¿Y esto por qué? Porque ¿qué pasa con la competencia? ¿Qué protege la libre competencia? La libre competencia protege el proceso competitivo. La libre competencia además es un derecho colectivo, como lo vimos ahora. Para que haya una conducta que sea contraria a la libre competencia, y aquí se explica el por qué en cualquier jurisdicción del mundo usted va a encontrar más casos de competencia desleal que casos de práctica restrictiva. Para que haya una conducta contraria a la libre competencia siempre se va a requerir que haya una afectación real o potencial del mercado. Las conductas en materia de libre competencia las conocemos como prácticas restrictivas de la competencia o prácticas comerciales restrictivas. Y encontramos entre ellos los carteles, los que hablaba, los acuerdos anticompetitivos. También encontramos los abusos de posición de dominio, y en Colombia encontramos un tipo de actos que hay que darle la relevancia que se merecen, los llamados actos contrarios a la libre competencia, que eso no existe en ninguna parte del mundo. Alguien por allá en el año 92 dijo, inventémonos algo en Colombia, y se lo inventaron, pues bueno, fue un buen esfuerzo válido. Y por último, otra característica que tiene el proceso de libre competencia es que el proceso es administrativo. Y aquí, una propaganda, y es que yo creo que el modelo de sanción de las prácticas restrictivas de la competencia como proceso administrativo, desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, ya finalizó. Es un modelo que ya se acabó. Es un modelo que ya cumplió su ciclo, porque la libre competencia y los procesos de libre competencia han adquirido tanta importancia que yo creo que el camino que tenemos que ir es hacia el camino que ha recorrido Chile, y es el de crear un tribunal judicial de la libre competencia, en el cual un tercero juzga la solicitud o la demanda que interpone la Fiscalía Nacional Económica en Chile, que acá sería la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual investiga y presenta una demanda ante el tribunal. Los demandados, que serían en nuestro caso los investigados, se defienden, cada quien presenta sus pruebas y con fundamento en eso un tercero, que es el tribunal, define. En Colombia, ¿por qué digo yo que el modelo se agotó? Porque tenemos un modelo sancionatorio en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio es juez y es parte. ¿Y por qué decimos que es juez y es parte? A veces se habla de la llamada murallas chinas entre el delegado y el superintendente, cosa que humanamente es imposible. Y no es culpa ni del superintendente ni del delegado. ¿Por qué? Porque si el delegado es nombrado por el superintendente, quiere decir que es un subordinado de él. Por ende, muy complicado resulta que el delegado haga algo contrario a lo que el superintendente piensa. Lo segundo, que es importante, y es que la superintendencia tiene otro problema, y es que quien define qué pruebas se van a usar en el proceso es la propia superintendencia. Pero además de esto, si la superintendencia decide que una prueba es rechazada, el único recurso que hay es el recurso de reposición.
hay que aclarar que a principios de este año, el Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, declaró la procedencia de la acción de tutela en los procesos administrativos relacionados con la libre competencia. ¿Y esto por qué? Porque la ley 1340 dice que si bien estos procesos tienen, en materia probatoria existe recurso de reposición, en realidad no tenemos un verdadero recurso decidido por un tercero. Y por lo tanto, los eventos en los cuales, por ejemplo, la superintendencia cierra, que fue el caso concreto donde la superintendencia cierra una investigación antes de que se hayan practicado las pruebas, eran susceptibles de la acción de tutela. Por su parte, lo que tenemos que ver con la competencia desleal. En materia de competencia desleal, la competencia desleal lo que protege es la lealtad de los participantes en el mercado. Básicamente en materia de competencia desleal lo que hay son intereses privados. Recuerden ustedes casos de competencia desleal muy famosos, como por ejemplo los casos de los cantantes contra los cantantes, las agrupaciones musicales contra sus cantantes, o el caso, por ejemplo, hace algunos años de Juan Pablo Montoya contra Yupi porque usó su imagen, o muchos de los casos que hemos conocido. En materia de competencia desleal, en principio, yo le voy a decir por qué en principio, no se exige que haya una afectación del mercado. ¿Y por qué le voy a decir que en principio? Porque hay casos, que son no tan relevantes, de esta incumbencia, donde conductas constitutivas de competencia desleal llegan a tener tanto impacto en el mercado que afectan precisamente a todo, generan una afectación real del interés público. Y el caso más común que ustedes recordarán es el caso de los lactosueros. ¿Se acuerdan ustedes que hasta hace unos años algunas empresas lácteas en Colombia habían decidido vender leche con el nombre de leche, lo que en realidad eran lactosueros? Y este caso fue investigado de oficio por la Superintendencia de Industria y Comercio y llegaron a la conclusión de que había un acto de engaño generalizado contra los consumidores colombianos. Las conductas en materia de libre competencia se llaman conductas desleales. Dentro de ellas podemos respetar el engaño, la imitación, la confusión, la violación de normas, que son conductas propias de la ley 256. Y el proceso es judicial, a excepción de los casos de competencia desleal administrativa, como el caso de los lactosueros que la cabeza. Nosotros, cuando hablamos del tema de la contratación pública, hay un punto que es súper relevante, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en una doctrina ya consolidada en más de 15 años, nos ha dicho que en materia de libre competencia, lo que tenemos que estudiar es el mercado relevante. Y ese mercado relevante es aquella fracción del mercado, tanto en el mercado producto, tanto desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista de la geografía, en donde se presenta competencia efectiva entre los competidores. Y aquí nos ha dicho la Superintendencia que, tratándose de contratación pública, el mercado relevante no está integrado por el conjunto de procesos de contratación pública. Es decir, yo puedo ser el mayor contratista de basuras, por decir cualquier cosa, pero el hecho de que yo sea el mayor contratista del mercado de basuras no me convierte necesariamente, no sé que necesariamente yo tenga que afectar todos los procesos de contratación para que la conducta sea restrictiva de la competencia. Lo que ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio es que cada proceso de contratación es en sí un mercado. Y aquí tengo que darle la razón a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque cada proceso de contratación es tan distinto, es tan diferente y tiene una necesidad tan propia que, por supuesto, cada proceso de contratación es un mercado en sí. Y ustedes lo pueden encontrar cuando, por ejemplo, quienes participan en los procesos de contratación pública se dan cuenta que los documentos
que les sirven para un proceso y que los habilitan para participar en un proceso, es muy probable que en el proceso siguiente no les sean útiles. Porque la necesidad cambió, porque la entidad pública cambia, porque la preferencia y la necesidad de esa entidad pública es totalmente diferente desde la anterior. Y cuando hablamos nosotros desde el punto de vista normativo, en materia de libre competencia, existen dos normas que vienen siendo usadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para reprimir conductas que se consideran contrarias a la libre competencia. La primera es el de los llamados, la llamada colusión en licitaciones públicas, que ustedes lo encuentran en el artículo 47 y en el numeral 9, donde se dice que se entienden como contrarios a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto la colusión en licitaciones o concursos, o los que tengan por efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o la fijación de términos de las propuestas. Aquí hay que decir que sobre esto existen muchos casos, vamos a verlo un poco más adelante, en los cuales se ha encontrado que varios sujetos que se entienden que compiten en un mismo proceso se han puesto de acuerdo para decir quién se lo gana y quién no se lo gana. El caso más reciente que ha ocurrido ocurrió precisamente y fue sancionado, fue el famoso cartel de los transportadores, el llamado cartel de los transportadores de servicio especial, que son aquellas empresas que le prestan servicios a las entidades del Estado, en donde, mediante una prueba, que fue un chat de WhatsApp, se encontró que había un grupo donde decían, mire, la entidad X está ofreciendo 3.000 millones de pesos para un contrato, y algunos decían, yo lo quiero, sí, pero yo también tengo ganas de participar. Bueno, participemos, yo te doy tanto y te retiras, yo te doy tanto y te vas, yo te doy tanto y así suspender la competencia y yo me lo adjudico. O a veces ocurría que se ponían de acuerdo para que alguno se lo ganara y ya cuando este se lo había ganado, subcontratar a las otras empresas para prestar el servicio. Esos son los casos típicos de acuerdos colusorios, acuerdos restrictivos de la competencia. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio también desde hace algunos años viene usando la llamada cláusula general de competencia que está contenida en la ley 155 del año 1959 y que dice específicamente que quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, el abastecimiento, la distribución o consumo de materias primas. Y en general, toda práctica, procedimiento o sistema que desmienta la libertad de la libre competencia. Y esto viene siendo usado por la Superintendencia con varios puntos que realmente merecen revisión. El primero, la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta hace algunos años, de manera correcta, venía sosteniendo en su doctrina que la cláusula general de competencia era una cláusula residual y que por tanto solamente se podía sancionar a alguien por infringir la cláusula general de competencia cuando la conducta de esta persona estuviera tipificada en otra conducta, en otra parte de la ley. Sin embargo, la Superintendencia, desde hace unos años para acá, ha venido cambiando su doctrina y diciendo algo que realmente a mí me parece preocupante. Y es que terminan diciendo, es que la cláusula general es un dispositivo informador que permea todo el sistema. Por lo tanto, si permea todo el sistema, quiere decir que toda conducta infringe la cláusula general. Y ahí nos encontramos con un problema muy grave. Y es que resulta que hemos encontrado casos donde a una persona, supuestamente un conjunto de personas que ejecutaron un cartel empresarial, supuestamente este conjunto de personas ejecutaron un acuerdo contra la libre competencia y sin embargo, pese a que tenemos una tipificación bastante generosa,
se les termina sancionando por esta cláusula general, que como ustedes pueden leer, si uno la mira desprevenidamente, es una cláusula que dice de todo y al final no dice nada. La Corte Constitucional, enhorabuena, en la sentencia del año 2017, vino a poner unos puntos muy importantes sobre esta cláusula general. Sigamos. Y entonces, la Corte Constitucional en la sentencia que les había mencionado, la 032 del año 2017, pues terminó concluyendo que dentro de la comprensión de esta cláusula general, teníamos que tener claro que la expresión y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas debe ser leída, interpretada y aplicada en relación con el subsistema normativo al que pertenece, con lo cual se satisfacen, a modo de ver de la Corte, los parámetros que establece la Corte Constitucional para la tipicidad de las conductas. Lo que la Corte Constitucional en este caso nos dijo fue, mire, la cláusula general de competencia no es un comodín para que la autoridad de competencia, cualquier cosa que se le ocurra, la tipifique. Lo que dijo la Corte Constitucional es, mire, la cláusula general de competencia lo que le está diciendo a usted es que para que haya infracción de la libre competencia, usted tiene que determinar que hubo un procedimiento, que hubo una práctica o que se estableció un sistema y que ese sistema efectivamente tiende a limitar la libre competencia. Y aquí hay que recordar que ya hace unos minutos habíamos dicho que para que una conducta limite la libre competencia tenemos que ver cuáles eran los objetivos de la libre competencia. Y habíamos hablado de la eficiencia del mercado, la libre participación de las empresas y el bienestar del consumidor. Y cuando empezamos a ver esto, es donde yo, el caso que les traigo es el de la persona que coloca o que participa con varias empresas, ya me empieza a mí a generar la convicción de que no es una práctica restrictiva. Tengo la convicción de que sí es una conducta que es relevante para el derecho de la competencia, que es una conducta que no puede ser ejecutada, que es una conducta que no se compadece con nuestro régimen jurídico, pero que a pesar de los apoyos en doctrina extranjera que tiene la superintendencia, en el caso colombiano, dicha tipificación no es correcta. Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de casos famosos de contratación pública y derecho de la competencia, existen casos muy famosos como el del cartel de la contratación de Bogotá, que ustedes recordarán, el famoso caso IDU, donde varias empresas se pusieron de acuerdo entre ellas y con algunos funcionarios para adjudicarle los contratos de las construcciones de las distintas vías de Bogotá. El caso de los alimentos del PAE, donde también se dice por parte de la superintendencia, eso está en pelea, que algunos oferentes de los procesos del plan de alimentación escolar de Bogotá se habían puesto de acuerdo para repartirse las zonas y, por supuesto, los contratos en los cuales ellos estarían compitiendo. Está el caso de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, donde también se llegó a concluir por parte de la Autoridad de Competencia, caso que sigue en pelea en el ámbito judicial, de que supuestamente los proveedores de las raciones de campaña se habían puesto de acuerdo para efectos de decir, yo fabrico esto y usted vende las fuerzas militares, yo fabrico esto y usted fabrica lo otro. Y el caso que nosotros también encontramos, caso bastante importante, es el caso Odebrecht, que es un caso en el cual hubo tanto colusión, por un lado se habla, como se sancionó se sancionó por violación de la cláusula general, dado que lo que se habló en este caso, lo que se hizo referencia en este caso era que la empresa Odebrecht presuntamente habría sobornado funcionarios públicos y habría influido sobre otras empresas para efectos de poder hacer las licitaciones de las vías 4G que se van a construir en Colombia. Sigamos. Y entonces vamos a entrar ya lo que es el supuesto de objeto de esta conferencia.
Y es que imaginémonos que hay un proceso de selección, un proceso de contratación, una licitación, un concurso, una seleccionabilidad. Imaginémonos que llega un empresario y le interesa ganarse el proceso. Y este empresario, en lugar de participar con una empresa, llega y introduce una empresa en la que él aparece como controlante, pero resulta que él tiene dos o más empresas, otra empresa o otras tantas empresas, en las cuales él tiene control, o ha puesto a alguna persona que aparezca como representante legal, o pone a alguien que aparece como gerente o como dueño de las acciones de la compañía, pero en realidad la maneja él. Y supongamos que la entidad pública lo selecciona a él, cualquiera de sus compañías, o selecciona, como ocurre en la gran mayoría de las investigaciones que se han presentado en este caso, termina seleccionando a un tercero que es el que gana. Es más, imaginemos que son procesos de mínimas de selección de menor cuantía, en los cuales inclusive llega a haber efectos tales o elementos tales como que los participantes se escogen por sorteo. Entonces se presentan 100 empresas y como la entidad pública no va a revisar 100 ofertas, porque la contratación se necesita rápidamente, dicen, vamos a un sorteo. Y en ese sorteo se escoge la balota y pasan 10 al proceso para presentar ofertas. Los otros solamente hacen manifestaciones. Y algunos de ellos dicen, bueno, pues si van a presentar 100, yo en vez de presentar una empresa, voy a presentar 3, supongamos. En esos casos, la pregunta es, ¿esto constituye una práctica restrictiva de la competencia? Y esa es la incógnita que nosotros queremos plantear. Digamos, ¿qué han dicho las autoridades extranjeras? El COFECE en México ha dicho que desde el punto de vista del proceso licitatorio y la autoridad convocante, el hecho de que dos agentes económicos presenten posturas por separado implica que son independientes. Y si no lo son, derivado de que existe una coordinación en la determinación de las posturas, dicho hecho es contrario a los principios de licitación y en ese caso a la legislación de competencia. Sigamos. Otra cita que nos ha traído la Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer su postura en que esto constituye una práctica restrictiva de la competencia viene de la Autoridad de Competencia de la India, en la cual dice, de otras cosas, que cualquier argumento de dichas empresas encaminadas que decidieron presentar ofertas de manera separada, pero cuyos valores fueron decididos por una misma persona, lo que es desconocido para la entidad contratante no puede ser usado para escapar de lo establecido en la ley. Digamos. Y eso ha llevado a que en casos como vigilancia, Buró Veritas y más recientemente en el caso ANI, son casos que recomiendo leer, la superintendencia ha llegado a una conclusión que si bien puede tener algún tipo de soporte en la legislación y en la doctrina extranjera, puede tener algún tipo de soporte en lo que han sido los pronunciamientos de las autoridades extranjeras, en realidad desconocen el régimen jurídico colombiano. Y ya les puedo explicar por qué. Miremos en este caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido los elementos que ha destacado la entidad de competencia para hablar o para referir de que aquí existe una práctica restrictiva de la competencia? Vamos a ver el caso A, que es el caso más reciente. En este caso, ¿de qué se habló? Se habló de que había una persona que tenía control competitivo sobre dos empresas que estaban participando en este proceso, que era un concurso, digamos, dicho sea de paso, era un concurso de méritos. Y lo que se dijo aquí es que aquí esta empresa que tenía, cuando digo ANI, hay que decir algo que en la práctica el proceso ANI tiene dos procesos, ANI 1 y ANI 2, que es el que les estoy comentando. En este proceso, lo que se dice es que la conducta supuestamente desarrollada por
por esta persona era contraria a la libre competencia porque presentando dos o más oferentes en un proceso de selección, en un concurso, había falseado la libre competencia. Tengo una serie de dudas. Lo primero, este proceso, como todos los procesos o los concursos de méritos, tiene un elemento fundamental, y es que los concursos de méritos son aleatorios. Entonces, este es un proceso donde se presentaron 75 empresas, donde se dice, aunque yo voy a decir, la prueba no es como una lectura de la resolución, no te queda claridad. De hecho, te quedan todas las dudas. Puedo decir, estoy seguro que no, de la propia lectura de la resolución. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Se dice que esta persona tenía control competitivo, esta persona definía la posición de esta empresa, la oferta de esta empresa, y definía la oferta de esta otra. Pero resulta que el proceso de concurso decía, mire, esto se va a seleccionar, se presentan los oferentes y aquellos que pasen, pasan a la elección de la balota. Entonces, yo me presentaba a este proceso y mis empresas tenían que escoger una balota y eran 75 oferentes. La primera ronda era para saber qué número iba a escoger y la segunda era para, escogiendo, encontrar la balota ganadora. Entonces, resulta que en un caso, por ejemplo, esta persona que se dice que tenía dos empresas, supuestamente, terminó con la balota 35 y la balota 57. Y resulta que el que sacó la balota 13 se ganó el concurso. Y me preguntaba yo, al final del día, el Estado contrató lo que quería y el precio que quería. ¿Restringe esta conducta a la libre competencia? Y yo me atrevo a decir que no. Sin embargo, esta conducta no quiere decir que sea lícita. Y vamos a ver dónde realmente sería lícito. Digamos. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que si es cierto que esa conducta viola la prohibición general o la cláusula general, pero no la de la ley 155. Esto viola en la cláusula general de la ley 255, ley de competencia desleal. Y leamos la cláusula para que se den cuenta que es fácil entender dónde se tipificaba realmente la conducta. Y es que nos dicen, quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Y aquí me pregunto yo, si yo presento dos empresas que realmente son mías en un proceso de contratación, ¿impido el libre acceso de las otras empresas? No. ¿Impido que haya eficiencia, es decir, que haya buenos precios y que haya buenas cantidades? No. ¿Impido el bienestar del consumidor? No, porque al final el Estado es quien decide qué consumir y a qué precio consumir. Por lo tanto, no se tipifica esta conducta. Pero aquí se ve un acto contrario a la buena fe comercial, porque los que fueron, todos los participantes del mercado aspiran a ir con una sola compañía. Pero además de esto, nos dice la norma, en concordancia con lo establecido en el Convenio de París, se considera que constituye competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿es una sana costumbre mercantil presentarse a un proceso de selección con varias empresas, simulando que estas empresas van a competir cuando en realidad tienen un solo direccionamiento? Yo diría que no. Pero además, miren cómo la misma cláusula general nos dice que sean contrarios al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos. Y aquí vemos que esa conducta claramente no es honesta. Pero además nos termina diciendo, o que estén encaminados a afectar o afecten la libre decisión del comprador o el funcionamiento concurrencial del mercado.
mercado y cuál es el funcionamiento que se espera que sea concurrencial del mercado, que cada empresario presente una sola empresa. Por eso yo me atrevo a decir, esta conducta, si bien es repudiable, si bien es sancionable, la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace unos años ha utilizado como fuente de inspiración o como fuente de entendimiento la doctrina extranjera, cuando en realidad la solución siempre la hemos tenido aquí. Y no de gratis le hablaba yo a ustedes de lo que es el caso de los lactosueros, porque en Colombia, como les decía yo, tenemos algo que se conoce como la competencia desleal administrativa, en cuyo caso lo que podemos concluir es que esa conducta sí es violatoria de nuestro régimen legal, pero por competencia desleal, no por violación de la libre competencia. Sigamos. Entonces, en conclusión, y aprovecho para darles nuevamente las gracias por haberme permitido participar, tenemos claro que hoy por hoy el derecho de la competencia tiene una relación directa con la contratación pública. Que la presentación de varias empresas a procesos de contratación pública es una conducta reprimida por el derecho de la competencia, pero que se trata de una conducta desleal y no de una conducta restrictiva como lo ha entendido nuestra autoridad de la competencia. Muchas gracias por haber venido nuevamente, espero que tengamos dudas sobre lo que hemos propuesto. Muy amable. Muchísimas gracias. Damos espacio a las preguntas. Y por favor, antes, como comencemos al principio, la idea es un espacio de conocernos. Entonces, antes de la pregunta, indicarnos qué hace, cuánto tiempo lleva en el colegio, por qué le interesa el tema de competencia legal. Una pregunta, doctor. Buenas tardes para todos, mi nombre es Miguel Asprilla. No parte como tal del colegio, sino del Círculo de Jóvenes Comercialistas. Estoy en octavo semestre en la Universidad Libre. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Pues, primero que todo quiero aclarar que no soy un experto del tema, hasta ahora estoy aprendiendo. Y me llama la atención esto. Y lo voy a explicar mediante un ejemplo, la pregunta. Digamos que aquí la persona, si yo, digamos, tengo participación en dos empresas, yo no voy a ser el único que tiene participación en dos empresas, sino van a haber más socios, más empresarios que tienen participación en esas empresas, así ni siquiera se conozcan, y esas dos empresas compiten. Entonces, digamos, ¿cómo vería eso? Solamente una o dos personas, pero la gran mayoría son ajenos. Exacto. Ahí juega el papel importante que es la premisa del control. Y es que recordemos que, yo lo decía, control no es en materia de competencia equivalente a control societario. O sea, yo no requiero ser el mayor accionista. Yo requiero ser el que tengo la posibilidad de determinar la forma como se comporta esa empresa en el mercado. Pensemos en el caso, supongamos que aquí alguno de ustedes crea una empresa de tecnología y llega el señor Elon Musk y les compra el 10% de la empresa. ¿Quién creen ustedes que va a ser el controlante de la empresa? ¿El señor que tiene el 70%, el señor que tiene el 20% o Elon Musk con el 10%? ¿Quién es más influyente para que la empresa realmente se comporte o la empresa triunfe en el mercado? Estamos hablando de eso con un 10%. Otro que tiene el 70% y otro que tiene el 20%. En este caso, realmente, quien en la práctica decide cómo se comporta la empresa, en qué procesos participa, en qué procesos no participa, es realmente el controlante, no el que tiene la mayoría de las acciones, que sería un controlante en materia societaria, pero no en materia de competencia. Eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Y si yo soy una persona que tengo acciones en 10 empresas, y estas empresas compiten en el mismo proceso, o sea que estas empresas están en un acto de competencia real o en términos de la superintendencia, una práctica restrictiva de la competencia, y es claro que no. Porque para darse ese supuesto, sería necesario que esta persona efectivamente tuviera la capacidad
capacidad de determinar cómo se participa por parte de esas compañías. Entonces, ahí queda resuelto lo que es esta pregunta, que le agradezco porque me parece súper interesante. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí. Sí, Sofía Borda, también soy del Círculo de Jóvenes Especialistas. Trabajo en el firma con el director Salazar. Y pues me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el tema de competencia, de consumo también. Y no termino de entender por qué en ciertos sentidos podría ser restrictiva la competencia cuando está teniendo más posibilidades de, digamos, de ser seleccionado o de que se logra probar que, por ejemplo, por su posición de controlante de una empresa, donde puede ofrecer precios más competitivos y puede tener condiciones diferentes, no se podría generar ahí una especie de correlación entre la cantidad de empresas que yo, digamos, postulo y digamos, no sé, como la variación en los precios que puedo ofrecer o como otros factores que sí puedan constituir una limitación a la competencia frente a los demás competidores. Vuelvo y insisto con algo. Es cierto que en cierto evento pudiera parecer que esto es que afecta a los precios, pero la pregunta que nosotros nos hacemos al final, ¿se afecta a algunos de los tres pilares? O sea, primero, el hecho de que tú presentes más empresas impide que otras muchas más empresas participen. El hecho de que tú presentes más empresas hace que haya ineficiencia económica. No necesariamente, ¿cierto? Ahora, el hecho de que tú presentes varias empresas implica que necesariamente tú vas a ser seleccionado y que por tanto el único precio al que puede el Estado comprar es el precio que tú ofreces. Como que la duda también que queda es un poco ya, como decía, como en materia probatoria, o sea, Sí. ¿qué tendría yo que mostrar para lograr incurrir en una causal de restricción de la competencia, más allá de la competencia real? Entonces, para eso tendrías que demostrar, uno, que afectaste la eficiencia económica, es decir, el mercado no se comportó de manera eficiente, o dos, que afectaste el bienestar del consumidor, o tres, que tu conducta impidió que muchas otras empresas ingresaran al mercado. Y eso es un supuesto que en estos casos es bien difícil de que se dé. ¿Me entiendes? Donde sí creo que no hay duda, y aquí sí quiero ser difusor de esta idea, es, miren, en donde no me queda duda de que hay una afectación de las normas de competencia, es en el caso de la competencia desleal. Porque esto ni es una conducta honesta, ni es una sana costumbre, ni mucho menos está acorde con el principio de buena fe mercantil. Porque lo que se espera en todo proceso de selección es que la persona participe con transparencia. Y la pregunta que yo me hago aquí ¿es acaso transparente que yo me quiera hacer, vamos a enfocar en términos coloquiales, el más vivo, y entonces presente más empresas para aumentar mis posibilidades de ganar? Ahí es donde yo llego a decir, sí, la conducta es contraria, lo que pasa es que no es contrario a la norma que ha venido utilizando la entidad de competencia. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿tenemos una pregunta? Pues la verdad, con esa última respuesta que me dio mucho gusto, yo soy Julián Correa, trabajo con Sofía. Julián Correa. también del círculo. Sí, fundador del círculo. Mi duda es entonces el estándar de prueba, independientemente de que sea competencia leal o prácticas restrictivas, no más que el estándar de prueba es la responsabilidad subjetiva o subjetiva. O sea, yo tengo ahí una duda y lo digo porque conozco un caso concreto sobre eso. Digamos, los distribuidores de un producto muy especializado de software o algo, los dos al mismo proceso de contratación, los dos van transparentes, van de todo, pero los dos tienen un estándar de precio porque el que los contrató les tiene un tarifario para que ellos ofrezcan el precio o el software al mismo precio. Ahí, de alguna u otra forma, estarían estableciendo un precio
volante, que es la empresa que los contrató desde arriba, ahí para mí no habría práctica restrictiva, pero Mira que me parece súper interesante ese caso. Y este caso se me parece mucho al caso de la agencia logística que yo les contaba ahora, porque en el caso de la agencia logística, lo que reprime la superintendencia es que distintos proveedores de alimentos de las raciones de campaña se repartieron qué hacía cada uno para la tropa, o sea, para la comida. Les explico. Las raciones de campaña, lo que comen los soldados, es una comida totalmente diferente a la que nos comemos nosotros. De hecho, la comida viene empacada al vacío, tiene unas bolsas especiales, se calienta con agua, dura unos frijoles con garra duran 2 años, ¿me entienden? Un mondongo está 2 años ahí intacto sin ningún problema. La mazorca tiene 4.000 calorías y yo una vez me comí o sea, uno le come una mazorca, un envuelto de mazorca es que dura como 2 días sin comer porque no te deja totalmente lleno, pues. Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar el mercado. Y es que en casos como eso, y en casos como el de agencia logística, resulta que el mercado era diferente. Porque es que lo que hay aquí es un monoxonio. Es decir, hay un único comprador y hay pares oferentes. Y en el monoxonio, que funciona en la misma forma que el monopolio, al final el que determina las condiciones del mercado es un único comprador. Así como en el monopolio, quien determina las condiciones del mercado es un único vendedor. Entonces, aquí estaríamos en un caso donde hay un monoxonio que fija el precio y que por lo tanto, al ser el que fija el precio, no se puede hablar de una fluctuación del consumidor. Digamos. Doctor. Doctor, bueno, David Silva, yo tengo 10 años en el colegio y simplemente estaba como un facilitador del espacio. Lo que les comentaba el presidente, lo que quiere es más tertulias. De hecho, si ustedes tienen ideas, temas, se los podemos enviar a nuestro apoyo administrativo, que es Carolina, ella recibe. Incluso si quieren, si quieren compartir sus tesis de maestría, también lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, esa es hoy la labor. Yo sí quiero aprovechar, doctor, porque yo vi que en su hoja de vida está la condecoración José Ignacio Márquez, que al mérito judicial y hay un En derecho económico. Correcto. Pero hay un gran debate en el tema de que si la Superintendencia de Industria y Comercio sí debería seguir siendo la encargada de estos temas, o esto debería volver nuevamente al resorte de la jurisdicción administrativa. Mira que yo te voy a contar, no soy ni de... Hay 3 tesis básicamente. Unos que dicen, no, esto es la autoridad única de competencia. La superintendencia hoy, todos los procesos de competencia, con excepción de los procesos de integración de las aerolíneas, que es competencia de Aerocivil, y de los procesos de integración de las entidades financieras, que es competencia de la superfinanciera, es la autoridad única de competencia. Es la autoridad de competencia para todos los sectores. Ustedes son muy jóvenes, pero había una época, como yo también soy joven, también me la contaron, en la cual se dice que la Autoridad Nacional de Competencia, que es entonces la Comisión Nacional de Televisión, tenía funciones de libre para la protección de la competencia en materia de televisión. La superfinanciera tenía un delegado para la protección de competencia en materia financiera. La autoridad marítima de puertos tenía también una función en materia de competencia. Entonces hizo la ley 1340, lo que hizo fue agrupar todas esas competencias y fijarlas. Ahora, que me digan a mí que esto regrese al pasado, nunca. Soy categórico. Que me digan a mí que sostengamos esto como está, creo que, y lo sigo sosteniendo, creo que el sistema ya se agotó. Esto adquirió mucha más relevancia. Hoy el derecho a la competencia es un derecho maduro y que yo creo que la solución no está en ni siquiera mirar qué están haciendo en Estados Unidos o qué están haciendo en Europa. Hay que mirar el vecindario.
Y es ahí donde yo digo que el ideal para mí es que lleguemos a tener nuestro Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como lo tiene Chile. Pero también hay un modelo intermedio, que es el modelo del Indecopi en Perú, donde quien define la sanción no es el director del Indecopi, que sería nuestro superintendente, sino que hay un tribunal interno, sigue siendo una autoridad administrativa, que es independiente, cuyos miembros no son nombrados por el director, sino que tienen otro sistema de elección que en este momento no recuerdo, y es el tribunal el que resuelve la petición de sanción que le hace la Dirección de Protección de la Libre Competencia, que sí depende, que es un delegado del director. Entonces, puede ser ese camino intermedio mientras llegamos a ese tribunal independiente que es de carácter judicial y que para mí es lo más correcto, porque los procesos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia terminan en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Eso me parece más natural que seguir forzando a que la jurisdicción administrativa tenga que ver procesos de libre competencia. O sea, los procesos de libre competencia tienen que ver con el mercado. Los procesos de derecho administrativo tienen que ver con el principio de legalidad. Por lo tanto, hacer que los jueces administrativos tengan que entender, además de que tienen que entender de todas las líneas que tienen derecho administrativo, tengan que entender también que, por ejemplo, en materia de acuerdos, en materia de competencia, hay acuerdos que se pueden presentar entre dos sujetos, entre dos agentes del mercado que ni siquiera han hablado nunca. Ejemplo claro, las llamadas prácticas conscientemente paralelas, donde imagínense que el doctor y yo somos dueños de las únicas dos estaciones de servicio de una ciudad. Luego resulta que yo un buen día veo que él subió el precio a 8.000, yo tenía 7.500, dije, bueno, pero si no se 8.000, veces que hay gente disponible para comprar, y yo lo pongo 8.000. Y yo veo que igual sigue quitando tanta gente, entonces digo, voy a subir a 8.300. Y él dice, no, si no fuera, pues sigamos ganando, hago 8.300. Y en general seguimos una estrategia de seguimiento. Hay una pregunta, ¿el doctor y yo alguna vez nos hemos visto? El doctor y yo alguna vez nos hemos puesto de acuerdo en términos de decir, oiga, vamos a tratar de subir los precios y explotar al pueblo. No, pero hemos generado una práctica con la conciencia de que vamos a ganar más, con la conciencia de que no tenemos quien responda, quien nos se meta por la mitad, y hemos generado un paralelismo. Y eso, a la luz de la ley de competencia, es un tipo de acuerdo. Ahora la pregunta es, vaya, explíquele usted a una persona formada en derecho administrativo que pueda existir acuerdos sin intercambio voluntario. Por eso yo creo que es mejor que esto vaya definitivamente a la jurisdicción civil. Doctor, la siguiente pregunta es esta dinámica también, hace unos años no sé si alcanzaron a participar en el club de abogados, había se llamaban las clínicas jurídicas, ¿sí? Y entonces en las clínicas los colegas llevan sus temas y dicen, oye, mira, estoy trabajando este caso, esta demanda, ¿qué opinas? ¿Sí? Entonces, esa es la idea también de articularla, y por eso una de las preguntas nos la enviaron al correo. Es un colega que está trabajando un tema de competencia real. ¿Qué pasa? Cuando un trabajador sale con información de la empresa y raya la línea, cruza la línea de la competencia real. Entonces, ¿cuál es esa entre su derecho incluso a crear una empresa, incluso ¿sí? ¿Cuál es esa línea roja con la competencia real? Mire, de los temas más polémicos que hay actualmente en materia de competencia real es aquel en el cual se dice, y si el trabajador que vino, se formó conmigo, aprendió de mí,
sabe dónde están los clientes, luego va a ir a una compañía. Eso constituye competencia legal. Y tengo que decirte que si bien en Colombia no conozco el caso, sé que hay un caso por ahí porque alguna vez me lo fueron a consultar. Nosotros tenemos que aquí. Entonces ese doctor no vino, le dio una venida a esta pregunta. Mínimo es mínimo porque seguramente eso es por allá del sector farmacéutico. Entonces, ese caso, yo, ¿qué es lo que considero sobre este tipo de casos? Que hay que acudir a la legislación matriz de la legislación de la competencia desleal en Colombia, que es la legislación española. Porque la ley de competencia desleal colombiana es una copia en buena medida de la ley de competencia desleal española, con unas variaciones y que a diferencia de España, como aquí no nos modernizamos desde el año 1996, pues seguimos con algunas dudas. Pero ¿qué ha dicho la jurisprudencia española sobre este caso que se ha presentado? Dice, el que un trabajador, después de varios años de trabajar para una compañía, decida retirarse de la misma y montar su propia empresa para competir con la empresa de la cual procede, no es competencia legal. Salvo Hay un único un supuesto. que fue además socio, ¿no? No. Porque los socios de pronto sí tienen otra. Salvo que haya un supuesto. ¿Y cuál es el supuesto? Que el trabajador esté utilizando información confidencial o que hablemos de secretos industriales para efectos de hacerse a una participación del mercado, a una porción del mercado. Ese supuesto va a tener un pequeño problema. ¿Cuál es? Que para que pueda haber violación de secretos, la empresa que sufre esa violación de secretos tuvo que haber advertido desde el principio al trabajador de que la información era secreta, ha adoptado todos los mecanismos necesarios para que la información no se filtrara. De allí que si no hay ese famoso convenio de confidencialidad, donde se diga específicamente qué puntos son estrictamente confidenciales, la conducta es atípica. Lo que sí puede pasar es que una vez el ex trabajador haya creado su propia empresa y esté ofreciendo en el mercado, que puede pasar muchas veces que haya actos de denigración de la empresa anterior, contando por ejemplo cosas que no son secretas, pero que dicen es que ellos tienen un proceso muy problemático. ¿Cuál es el proceso problemático? Es que resulta que en el proceso de fabricación de alimentos se cuelan 3, 4 ratas por cada pan, proceso de denigración. O que el trabajador lo que busque es ejecutar cualquier conducta que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles. Por ejemplo, hay casos en los cuales algunos ex trabajadores empiezan a presentársele al cliente como que si fueran todavía trabajadores de la siguiente empresa, pero terminan diciendo que cambiamos de nombre o sacamos una sucursal. En esos casos se podría presentar la Y la clientela no es patrimonio de la primera empresa. Y es que la clientela no es patrimonio de nadie, porque precisamente la idea de la clientela es que la clientela sea fungible, que la clientela se mueva. Y es allí donde este tipo de casos empata lo que hablamos de libre competencia con la competencia. Sí, señor. Bueno, no sé. Tengo dos preguntas. Sí, En primer lugar, el doctor hace una propuesta y es como crear tribunales o, digamos, sin embargo, ¿qué piensa usted acerca sobre, digamos, que en vez de que se cree un tribunal jurisdiccional, que sea un tribunal arbitral o que sea la justicia arbitral la que se encargue de eso, ya que, digamos, como
digamos, es evidente en este momento la justicia ordinaria o la justicia estatal tiene muchos problemas, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, por un caso que conocí, bueno, el trabajador era como el que se encargaba de los clientes, ¿no? Pero la información nunca fue como confidencial, nunca le hicieron firmar nada, porque además eran familia. Y al último el tipo, pues se fue, montó su empresa, se contactó a todos los clientes y les dijo, yo les vendo mandato. Eso se considera como, o podría ser una práctica de plagio. Primera pregunta, una pregunta súper interesante, y para ello sí no voy a tener duda en recomendar un artículo sobre la arbitrabilidad de la libre competencia de un profesor de la Universidad de Rosario, de la Universidad de La Habana, se llama el profesor Carlos Perilla. Él es, nosotros somos así como muy amigos, pues realmente. Hablamos todos los días, pero hay amigos, buenos que seamos todos los días. Como le digo, yo tengo que ser muy desocupado para todos los días hablar de derecho de la competencia y todos los días hablamos de derecho de la competencia. Un saludo para mi amigo Carlos Perilla, que sé que se va a ver el video y que está esperando la referencia. Entonces, realmente, él escribió un artículo excepcional sobre la arbitrabilidad de la libre competencia, porque en casos ya casos han habido. Entonces, la propuesta que de hecho siempre tenemos el profesor Perilla es de que si nosotros hacemos un análisis de las denuncias que hay en Colombia por libre competencia versus los casos que se abren, eso es como el 0.5 o 0.7% de lo que se denuncia frente a lo que la autoridad de competencia realmente habla. Y que lo que habría que hacer en Colombia, dice el profesor Perilla, es abrir la posibilidad de que las partes, el que considera que han infringido la libre competencia y el que se considera que ha sido infractor de las normas de libre competencia, puedan ir a un tribunal de competencia especializado y que eso elimine la competencia de la CIC sobre ese caso específico. Entonces, viabilidad, sí hay. Y como digo, recomiendo el artículo del doctor Carlos Perilla para que tenga mayor ampliación del tema. Segundo, el caso del familiar que llega y se separa de la empresa familiar y luego se busca los mismos clientes que ha tenido la empresa inicial, es un caso que se ha trabajado varias veces en la jurisprudencia en Colombia. El solo hecho de que yo diga, venga, es que usted que durante 20 años trabajé con mi papá y mi hermano, pero yo ahora tengo mi propia empresa y vendo más barato, no constituye competencia. Vale. Es una competencia real. Lo que sí constituye acto de competencia real, y lo encontramos en una sentencia del año 2021 del Tribunal Superior de Bogotá. Fue aquel caso de un señor que era miembro de una familia dueña de un restaurante muy tradicional de la carretera de Bogotá y La Vega, Cundinamarca. Resulta que este restaurante que se llamaba XY, uno de los hijos consiguió retirarse y montó otro restaurante que se llamaba Más XY. Entonces, mucha gente llegaba y decía, no, pues no vamos a XY, vamos a hacer otro porque la siguiente sucursal. Y eso estaba generando que mucha gente se confundiera y que la gente tuviera que ir a lo mismo. Y no fue hasta cuando los dueños del restaurante 1 decidieron demandar que se declaró que en este caso efectivamente había una explotación de la reputación ajena, una desviación de la clientela y había acto de corrupción. ¿Sí? ¿Doctor? No, pues en Estados Unidos se comporta inició, soy parte del grupo de excelentes ahora en la en Estados Unidos existe una dualidad en estos temas de competencia entre el Ministerio de Justicia y la MPC. ¿Sí? Y estas dos entidades
un administrador judicial, digamos que dividen sus funciones en cuanto a que unas se llevan hasta lo penal y otras se quedan en el ámbito civil. Claramente, el common law o este sistema judicial que tiene Estados Unidos es muy distinto al que tenemos en Colombia. Sin embargo, ¿hasta qué punto podríamos ver, porque se ha pasado en temas como el derecho concursal, similitudes entre esos, digamos, sistemas jurídicos en la competencia aquí en el sistema jurídico colombiano? Mire que le agradezco mucho la pregunta, porque la pregunta me lleva a decir algo muy categórico. Y es que nosotros los colombianos, en especial los abogados de derecho de la competencia, perdimos la materia cultural jurídica hace rato por Estados Unidos. Y la hemos perdido más por el novismo que porque en realidad nuestras instituciones sean inferiores. Claro, yo reconozco que el derecho de la competencia en Estados Unidos, en materia de antitrust, es decir, en materia de protección de la libre competencia, tiene una mayor evolución y un mayor desarrollo. Recuerden que nosotros estamos hablando del caso Sherman, que fue un caso hace más de 100 años, cuando se habló de por primera vez de libre competencia. Miren que la ley Sherman, estamos hablando del estándar COI, donde participó el señor Rockefeller, que hace muchos años estuvo por este mundo, hace muchísimos años se fue. Imagínense, desde allá se empezó a hablar de derecho a la competencia. Más de 50, 60 años después, por acá tuvimos nuestra primera ley de competencia. Y realmente el derecho a la competencia se viene a desarrollar en Colombia después de los años 90, con unos pocos casos en los años 90, muchos de los cuales se resolvían a través del ofrecimiento de garantías. En ese entonces, la gente llegaba y decía a la superintendencia: no, prometo que voy a cambiar, yo me voy a comportar bien, aquí hay una póliza de seguro. Ahora ya la cosa la complicaron más, no es así tan fácil para librarse de la sanción. Luego pasamos a un periodo que es el que estamos viviendo, donde la gran mayoría de la gente es culpable desde el pliego de cargos. Y entonces entre el pliego de cargos, el informe motivado, la resolución de la comisión y la decisión final, solo hay una pequeña variación que dice por ahí: el doctor Pereira no dice, pero al final todos terminan sancionados. Bueno, salvo algunos casos, pero muchos casos la gente termina sancionada. Y realmente, nosotros en lo que sí somos superiores a Estados Unidos, y es sumamente categórico, es el tema de competencia. Y somos infinitamente superiores. Pero como tenemos, como les digo, ese novismo, nosotros no las creemos. Claro, dígale a un argentino que su sistema de competencia es real, que no es mejor que el nuestro, es superior al de Estados Unidos, y se lo cree. Y se lo cree. Y sale el argentino y dice a todo el mundo: ganamos el mundial, ganamos la Copa América, además tenemos 9 leyes de competencia. Pero dígale a un colombiano, el colombiano dice: ellos algo mejor deben tener allá. Eso es lo que yo sé, que no me he dado cuenta. Pero definitivamente nuestra ley de competencia es real, con todo y que ya requiere reforma. Llevamos 40 años con la misma ley. Ya requiere reforma. De hecho, hace un año y medio, aproximadamente hace 2 años, no recuerdo bien, yo tuve la oportunidad de participar como coautor, junto con el director de la ley Murillo, en ese entonces representante de la Cámara por las Comunidades Negras, en un proyecto de reforma de ley de competencia real, donde veníamos a hacer algo disruptivo para el derecho a la competencia a nivel mundial, y era incluir la violación o la violación de la protección del conocimiento tradicional, que en algún momento espero que vamos a hablar de eso. La violación de la protección del conocimiento tradicional es el conocimiento que producen nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades negras, específicamente en materia de medicinas, como un acto de competencia real. En aquel entonces, recuerdo, y aquí un saludo para todos mis amigos del derecho de la competencia, todo el mundo le dio palo al proyecto de ley porque nadie lo entendió. Todo el mundo llegaron a ver comentarios como: es que los temas relacionados con comunidades no deberían entrar en el derecho de la competencia. Y yo hacía la pregunta: ¿qué acaso en Colombia hay ciudadanos de segundo y ciudadanos de primero? Es que no será más bien que nosotros no conocemos cómo
Estado que creemos que no están a la luz o a la altura de una protección de las normas del derecho a la competencia. Y en general, pues, está llamando, está completamente perdida. Aquí nosotros estamos totalmente permeados por lo que diga la Unión Europea y totalmente permeados por lo que diga la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero, en materia de competencia real, tengo que decir que Colombia tiene un papel y tiene una posición privilegiada en el mundo. El caso español, el caso alemán, que hay que decir que eso para mí, vuelvo y le digo, como estudioso del tema, me atrevo a decir que el triángulo de la competencia real en el mundo está en Alemania, España y Colombia. Entonces, eso es lo que hay que estudiar para hacer competencia real en el mundo. Ese triángulo creo que sobrepasa lo que muchas otras jurisdicciones. Muchísimas gracias. Yo quiero, de verdad, por favor, extender la invitación, porque este tema hay que continuarlo, y sí sería muy bueno una virtual, porque hay colegiados que viven fuera de Bogotá. Entonces, hoy claramente la asistencia, el récord, porque nosotros tenemos nuestras estadísticas, lo tiene el Círculo de Jóvenes Comercialistas, solo vivimos dos, el doctor Carlos y yo, y entonces aquí es cuando les quiero hacer, pues, generar la siguiente inquietud. El colegio también busca